Y vamos a orar con sencillez, con nuestro canto. Todos unidos formando un solo pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes ya confianza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión, todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. El Evangelio de San Lucas. Cuando se acercaba a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó de qué se trataba. Cuando le dijeron que pasaba Jesús el Nazareno, empezó a decir a gritos: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando se acercó, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, quiero ver. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía alabando a Dios. El resto de la gente, al verlo, alabó también a Dios. Gracias por tu actitud, Señor, de no callarnos, sino escucharnos. Gracias por tu actitud de estar pendiente de nuestras necesidades. Gracias por tu actitud de darnos voz y palabra. Hoy queremos suplicarte que esto se haga realidad en tu iglesia, en este camino que iniciamos de preparación para esta asamblea eclesial. Que podamos escucharnos,
que cada uno pueda tener voz, que como pueblo tuyo todos avancemos por el camino siguiéndote y alabándote. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siéntense. Vamos a ver pues quiénes estamos y solo le vamos a pedir que rápido se pongan de pie y les vamos a dar un aplauso. Los de la parroquia La Asunción, acá están los hermanos y el Padre Balmore. Y los de Corazón de María, allá está con el Padre Vidal. Y los de la Transfiguración, aquí enfrente con el Padre Nefta. ¿Dónde está el Padre Nefta? Ah, es que estaba comiendo allá afuera, pero ya viene. Muy bien. Y en Santa Elena, allá están. Y el Padre Nelson, nuestro vicario, está en Guate. Y los de San Benito, allá con el Padre Carlos. Y los de Cristo Redentor, acá. Y los de Divino Niño. Hoy solo el Padre. ¿Y qué pasaron los muchachos? Bueno, y aquí los anfitriones, el Carmen, allá y allá, ¿ves? Muy bien. Y vamos con la Ceiba de Guadalupe, aquí con el Padre Manuel. Y Santos Niños Inocentes, allá el otro Padre Manuel y Nino. Bienvenidos todos. Creo que estamos, ¿verdad? Bueno, esta jornada es diferente. No vamos a tratar sobre el folleto de la conversión pastoral de las parroquias, porque el Papa Francisco ha tomado una iniciativa sorprendente y admirable de invitar a América Latina a que haga una asamblea eclesial, la primera. Hasta ahora América Latina ha sido pionera en las reuniones de los obispos, conferencias episcopales o consejos del CELAM. Y así hemos tenido 5, Río de Janeiro, después Medellín, después Puebla, después Santo Domingo, finalmente Aparecida. Y resultó que los encargados del CELAM, pues ya a los 15 años de Aparecida fueron a preguntarle, ¿hacemos otra conferencia? Y el Papa dijo, no, es que Aparecida todavía no lo hemos vivido bien. Mejor revisen y reimpulsen, pero háganlo a través de un camino con toda la Iglesia. Y eso es lo novedoso. No una reunión de obispos, no. Una reunión de todo el pueblo santo de Dios, la Iglesia entera. Y eso no ha sucedido antes. Estas reuniones latinoamericanas son un modelo, un estilo de sínodo regional. En Roma cada 3 años se reúne el sínodo de los obispos y son obispos que reflexionan. Tienen allí invitados o peritos que pueden ser laicos, religiosas, pero los que hacen el cuerpo de reflexión son los obispos. El Concilio, el Vaticano II y los 20 anteriores han sido siempre los obispos. Ahora el Papa ha pensado toda la Iglesia. Este es un cambio revolucionario en el mejor sentido de la palabra. Transforma primero el concepto. Ya ese concepto lo revitalizó, lo refrescó el Concilio Vaticano II. La Iglesia somos todos, es el pueblo santo de Dios. Pero poco a poco,
como existe una maña y un vicio en la iglesia que se llama clericalismo. Entonces pensamos que somos unas élites especiales las que debemos hablar, decidir, orientar. Y ese clericalismo no corresponde solo a los clérigos, a nosotros sacerdotes. También un montón de ustedes tienen esa maña y ese vicio. Somos los jefes del movimiento y aquí solo nosotros decimos: yo soy el jefe de la comunidad o del grupo de crecimiento, y ya dije, y si no te gusta te vas, porque yo tengo todos los dones del Espíritu, yo tengo toda la gracia de Dios, y los demás hacen bien en oírme y en obedecerme. Y entonces la virtud de los fieles es obedecer. La palabra de Dios tiene otro concepto, es el de pueblo de Dios. Y el concilio retomó eso y lo hizo la figura central para hablar de la iglesia. Y el Papa ha retomado eso. El Papa ya no solo habla del pueblo de Dios, sino el santo pueblo fiel de Dios. Le pone adjetivos para alabarlo más. Es santo, es fiel. Y ahora con esta metodología, con este espíritu, con esta dinámica, está queriendo que esa idea de la Biblia, esa teología del concilio, la pongamos en práctica. Y entonces el asunto es hacer un camino. Un camino. Supongo que todos tienen el documento para el camino, dice. Caminar juntos, en griego se dice sínodos. Literal es caminar juntos. Y el Papa quiere que caminemos juntos, fieles, jóvenes, viejos, casados, solteros. Y no solo de los que están agrupados en las parroquias, sino todo el que se considere católico. Junto con religiosas, con sacerdotes, con los obispos, todo el pueblo santo de Dios, caminar juntos y aprender a escucharnos. Este es un camino de escucha y eso está más fregado, más bonito pero más difícil, porque estamos acostumbrados, ustedes y yo, a hablar y a que nos escuchen. Y entonces organizamos retiros y el equipo encargado sabe todo y los demás no hablan nada. Y organizamos asambleas de movimientos y los que se suben arriba son los que hablan y lo saben todo, el tema, la espiritualidad, los cantos, y los que están abajo no hablan nada. Así hacemos en la comunidad, en la reunión. Yo llevo el folleto de cine y teque, y los demás. Está bien, ¿verdad? Quisiera preguntar, ahorita no, en el proceso más adelante. Y entonces nunca pueden hablar. Y eso nos ha traspasado hasta las familias, ¿verdad? Soy tu tata y aquí no se me responde, ¿verdad? Dije y punto. Soy tu mamá y si no te gusta, no estamos acostumbrados a escuchar. Nada estamos acostumbrados a escuchar. Estamos acostumbrados a que nos escuchen. Pero que nosotros nos callemos y le preguntemos a la gente, como en el texto bíblico que acabamos de leer en la oración. El pobre ciego gritaba. ¿Y qué le decía a la gente? Que se callara. Miren Jesús, qué precioso. ¿Qué hizo Jesús? Lo llamó y Jesús le preguntó, es el único que le dio voz: ¿qué quieres que haga por ti? Pero si Jesús es la palabra de Dios, Jesús es el sabelotodo, Jesús es el que sabía cómo salvarlo, pero es el único que lo dejó hablar, el único que le prestó atención, el que se puso en actitud de escucha. Y miren todo lo que pasó. Aquel hombre no solo quedó curado,
sino que dejó la orilla del camino y se metió al camino, que es la vida cristiana. Ahora era discípulo, seguía a Jesús por el camino y alababa a Dios. Y por él otros muchos alababan a Dios. Otra dinámica, otro espíritu, otro estilo. Y entonces nos invitan a hacer este camino juntos, todo el pueblo de Dios, en la escucha, escuchándonos unos a otros, poniéndonos a trabajar juntos. Termino diciendo que para muchos de nosotros a lo mejor es experiencia nueva, pero para otros, gracias a Dios, no. Cuando las comunidades de nosotros han aprendido a ser fraternas y todos comparten y toman iniciativa y aprenden a escucharse en sus problemas de vida y en lo que el otro comparte. Esto es más de eso. Cuando planificamos en las parroquias y nos sentamos a escuchar y a reflexionar juntos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son los problemas principales? Y no es que el padre o el jefe del consejo dice esto, sino que vamos buscando y nos vamos escuchando. Bueno, qué bonito, ya esto es un poco más de eso. Así que tenemos este camino y queremos empezarlo con entusiasmo. Y para eso pensamos en la vicaría, los padres, que aprovecháramos esta jornada para clarificarnos todos, para meternos en esa dinámica y para mirar rápidamente, casi como una motivación, algunos aspectos de este folleto. La idea es que aquí vamos a repasar juntos los 4 aspectos que tiene este folleto. La realidad sociocultural, voy a intentar hacer yo unos señalamientos rápidos. Después el padre Balmore nos va a ayudar con la parte de la realidad de la iglesia, que trae el documento. El padre Carlos nos va a ayudar con la parte de iluminación. Jesucristo ilumina la vida de nuestros pueblos. Y terminamos con que el padre Manuel Cordero nos va a empujar al actuar en camino hacia una conversión. Y entonces lo que quiere ser esta noche es primero un entender mejor de qué se trata. No queremos producir unos aportes importantísimos para la asamblea que va a ser en México, no. Queremos aprender a caminar juntos, aunque no lleguemos a aportar nada. Más importante es entrar juntos en esa dinámica de que mi hermano tiene carismas, el otro tiene experiencia, la otra sabiduría, aquel sabe más de esto que yo. Y entonces escucho, acojo, respeto y caminamos juntos. Queremos aprender ese camino, ese estilo. Y si llegamos a tiempo para dar el aporte a la asamblea, bendito sea Dios. Pero no se va a cambiar la historia por nosotros, porque imagínense en toda América Latina cuántas parroquias existen, cuántas diócesis existen, cuántas vicarías existen. Y que la Vicaría de la Asunción en El Salvador no mande su aporte, no pasa nada. Pero si nosotros no aprendemos a escucharnos y a caminar juntos, sí pasan muchas cosas. Nos quedamos fuera de este espíritu. Vamos a seguir más de lo mismo, clericalizados, mandones, solo yo hablo, vos me escuchás. Entonces queremos aprovechar hoy para entender eso y que en los consejos pastorales, ya con sus párrocos, decidan el modo en que van a ir haciendo la experiencia de escucharse. Y eso no es una sola jornada. Eso es un camino que empezamos. El camino tiene pasos, tiene etapas, pero eso lo va marcando cada parroquia. Una sola vez que se reúna uno a escucharse, pues está bueno, pero no sirve de mucho. Pero si aprendemos a escucharnos en el consejo, en el movimiento,
en la comunidad, en los retiros, en la liturgia, en la pastoral social. Entonces vamos creando una iglesia sinodal, una iglesia que camina junta. Bueno, se trata de eso y vamos a ir en estas partes con cierta rapidez. Y primero el sacerdote encargado va a ayudarles a mirar en el documento qué cosas parecen importantes. Y después habrá un tiempo para preguntas a cada padre sobre esos aspectos. Y así que esperamos concluir esta jornada, como siempre, a las 9, pero ya estamos tarde. Así que voy a empezar pidiéndoles que abran su folleto. Abran el folleto. Se les pidió a todos que lo trajeran, espero que lo tengan. Si no, van a estar de vacaciones esta noche. Vaya, el folleto. Y entonces nos quitamos el miedo al folleto con el índice. Dice sumario. Ahí está la realidad sociocultural, ya vieron en el sumario, ¿verdad? Después 2, la realidad de nuestra iglesia hoy. Después, el encuentro con Jesucristo ilumina nuestras vidas. Y finalmente, en camino hacia una conversión. Vamos a fijarnos en los aspectos de la realidad social para comenzar. Y por favor, abren en la página 7. Página 7. Allí dice que queremos ver la vida de nuestros pueblos en América Latina y el Caribe. Ver. Lo primero es caer en cuenta por qué nos interesa a los cristianos la realidad social. Y son 3 elementos centrales. Primero, porque Dios se encarnó en Cristo. Jesús es Dios hecho hombre, se metió en la realidad, asumió todo lo humano. Y desde entonces a la iglesia le interesa todo lo humano. Dios se hizo humano y lo humano lo divinizó. Entonces nosotros miramos a lo humano y reconocemos a Jesucristo en medio de nosotros, en los hermanos. Qué importante es mirar la realidad, porque allí está el Señor encarnándose de otra forma en la misma humanidad. Donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo. Lo que hagan con uno de estos, a mí me lo hacen con los pobres. Entonces nosotros en la iglesia somos expertos en humanidad. Segunda cosa, porque nosotros hemos aprendido o queremos aprender a discernir los signos de los tiempos. Jesús fue bien exigente y regañó a la gente de su tiempo que le pedía signos y le dijo: ustedes sí que son fregados, logran ver los señales del cielo y dicen va a llover o va a hacer calor porque las nubes, porque el color del sol, lo que fuera, y atinan y no acatan a discernir los signos de los tiempos. La historia, la realidad, la problemática de la gente, sus familias, su economía, todo eso son signos donde Dios nos habla. Y el que pasa por arriba sin fijarse en la realidad no sabe cómo está la situación que debe evangelizar. Tercera cosa es que nosotros, con el mismo evangelio de siempre, con la misma persona de Jesús de siempre, necesitamos acercarnos a la gente que tiene distintas problemáticas, distintos intereses. Diferente son unas personas mayores que han vivido toda la vida cristianamente, a unos jóvenes
que no tienen fe y que solo se sienten a gusto con las cosas materiales que tienen. Hay que entrarle de distinto modo. A una persona que vive en grave pobreza o una persona que vive con que le sobran las cosas. Una mujer que se mira oprimida por el esposo, por la violencia, porque la marginan, a un señor que es el dueño de la empresa. Se le tiene que evangelizar de distinta manera. Y entonces mirar la realidad nos ayuda a ser mejores evangelizadores. El documento presenta 10 situaciones, 10, y pide que escojamos las 5 que nos parecen a nosotros más importantes. Los padres hicimos ya ese ejercicio y les voy a decir cuáles son las 5 que escogimos, pero eso es solo una pista. Ese trabajo debe hacerlo cada parroquia, donde miran, tenía razón en esto, o preferimos escoger otra. Entonces nosotros escogimos 5. Primero, la que dice un modelo económico y social que se vuelve contra el ser humano. Creemos que eso es importante. Y los signos de que ese modelo económico y social en que vivimos ya no funciona, es todas las consecuencias que trae. Por un lado, pensemos en la salud personal. Gente con unos niveles de estrés y ataques de pánico porque está presionadísimo en el trabajo, porque aunque trabaje un montón nunca le alcanza lo económico, porque no tiene ni descanso ni esperanza. Un consumismo sin límites, siempre endeudados, siempre topada la tarjeta, siempre comprando más chunches innecesarios, siempre la publicidad aprovechándose para hacernos creer que eso nos va a hacer feliz. Un sistema económico que ha arruinado el medio ambiente y que con un consumo irresponsable de muchos de nosotros agota los productos, acaba con la naturaleza, envenena todo, porque es más fácil que cuidar el medio ambiente, tirar los desechos químicos de la fábrica, botar la basura en cualquier lugar, etc. Y además, un paganismo nuevo, donde parece que solo el consumo y lo material importan. Ese es uno de los problemas que creemos que son importantes, y en nuestro ambiente social de esta vicaría se siente gravísimo. Solo volteen a ver la cantidad de centros comerciales y de ofertas ilimitadas de chunches para que sigamos endeudándonos. Segundo aspecto que los padres consideramos importante a tratar, dice allí una creciente exclusión. Es el tercer problemita que presenta el índice, pero lo tienen en la página 10. Está en la página 10. Creciente exclusión, cultura del descarte y prácticas de solidaridad. Venimos en una historia triste. Hace años se hablaba de los pobres. Después, esos pobres ya no eran solo pobres, eran también marginados. Después, no solo eran pobres marginados, sino excluidos. No participaban ya, no tienen modo. Y ahora son también descartados. Los pobres no solo son marginados, sino que excluidos y finalmente descartados. No solo no me importan, sino que estorban. Y se cree que lo único que vale es la productividad de la persona. Y entonces no es productivo. Es todavía un feto, lo puede abortar, no hay problema.
¿Y cómo es que una señora va a tener 3 hijos, no va a tener tiempo para ir al pilates, ni va a mantener la cinturita en talla 8 o 6, no sé cuál usan, ¿verdad? Pero entonces se puede descartar. Y los viejitos también se pueden descartar, es un gran peso económico. Y los pobres, que no son tan productivos para el sistema financiero y de alta tecnología, pueden también descartarse. Entonces vamos en una cosa creciente, horrible. Sin embargo, en medio de todo eso, hemos visto que también crece la solidaridad, las redes de ayuda mutua, la donación de unos a otros, y por lo menos en la pandemia vimos una gran generosidad, un sacrificio de mucha gente para ayudar a otros, desde los cuerpos médicos hasta los que repartían la canasta, hasta las parroquias que se bolsearon y entregaron, y familias así. Bueno, pero entonces tenemos 2 problemas muy graves conectados. El sistema económico y social es el que empobrece, excluye, margina y descarta. No son situaciones separadas. Escogimos un tercer aspecto de problemas sociales. Está seguidito allí en el índice, pero lo encontramos también en la página 10. Escuchar el clamor de la tierra, cuidando nuestra casa común. Uno de los problemas más graves de este sistema en que estamos es que desprestigia a la gente y a los aspectos de la vida que le crean dificultad. Todo lo del medio ambiente es mirado con cierta burla por los grandes empresarios y por la gente que sostiene el sistema. Es que el calentamiento global es una cosa cíclica, siempre es. Es que ya vas vos con esas cositas. Ay, pone plantitas en tu casa y deja de fregar. Es que estás tan raro que ahora ya no se puede ocupar ni un tenedor de plástico como que nunca hubiera sido. Y empiezan a burlarse y a mirar de menos. Y eso en los medios de comunicación, eso el presidente antiguo de Estados Unidos, eso en universidades y en el ambiente social. Así se ha desprestigiado antes a los que buscaban la justicia, por ejemplo. Ah, sos izquierdista vos sos de los comunistas, vos querés comerte los niños en tomate, ¿verdad? Solo porque dijo los pobres necesitan mejores salarios. Entonces se desprestigian los temas y este es uno de los temas desprestigiados, pero asumido fuertemente por la Iglesia y afectando ya gravemente a muchísimos de nosotros. Un cambio climático, el consumo irresponsable, la contaminación de todos los ambientes, y entonces necesitamos asumirlo seriamente. Ya saben de todas las R's, ¿verdad? Rechazar, reducir, reutilizar, reciclar, reforestar. Y entonces actitudes que van surgiendo allí, que deberían ser las que cuidan nuestra casa común. El Papa Francisco, en su Sínodo de la Amazonía y en el documento que salió, es uno de los grandes defensores, lo mismo con la Laudato Si. El cuarto tema que nos parece relevante del aspecto social es la creciente violencia en nuestras sociedades. Ese lo tienen allí enseguida en la página 11 del folleto. Y habla de 3 cosas. Aumento de violencia en los distintos ámbitos de la sociedad. Y nosotros somos expertos en eso en El Salvador, ¿verdad? Hemos sido uno de los países más violentos del mundo por decenios. Esa violencia no solo es matar, esa violencia es consentir
el maltrato al otro. Recuerdo en la guerra, volaron una camionada de guardias con unas bombas que tiró la guerrilla y la gente que era favorable a la guerrilla aplaudía. Está bueno que mataron a los guardias. Y se quemó un penal en San Pedro Sula hace unos años. Y gente de mis comunidades cristianas en la parroquia felices. Al fin se van a achicharrar esos mareros. Eran de comunidad cristiana, comulgaban los domingos. ¿Justificamos? Está bueno que los maten. ¿Son contra Nayib o son con Nayib? Y si no los puedo matar, pues los desprestigio, me burlo, los ofendo, los insulto y todo el mundo feliz. Todos los ámbitos. Segunda forma de violencia que habla es la de la familia. La de la familia. En la pandemia se agudizó por estar encerrados y ya no se aguantaban, y los espacios pequeños, la angustia, el estrés. Y claro, y a veces son de golpes, otras veces de muerte, pero otras veces son simplemente gritos, amenazas, palabrotas, portazos, silencios, humillaciones. Y nos parece lo más común. Se acostumbra uno, justifica uno. Esa violencia intrafamiliar es la menos denunciada, porque la señora siempre se pegó contra la puerta y nunca acepta que su esposo es un gorila. Y como algunas señoras han avivado, ahora ellas también le pegan a los hijos y al marido. Y se justifican y se acepta eso. Y dice que en distintos lugares las mujeres son las víctimas preferidas para asesinatos, para violaciones, para abusos de autoridad, etc. Creciente violencia en nuestras sociedades. Y se han puesto a pensar que muchos de nosotros, al escoger la película de Netflix o al ver la serie, La mente del criminal, cómo piensa un asesino, ahí están todos viendo. Los hipotes en los juegos de videojuegos, si usted le pega, mata de un solo balazo y sale bastante sangre, doble punto. Eso es lo que juegan sus adolescentes. Y un montón de señoras son macabras. ¿Dónde encontraron los cuerpos y cómo fueron sacando los huesos? Y les encanta, no sé cuál es la forense, va reconstruyendo pedazos de hígado y mientras están cenando, quiere hígados, aguantar la violencia y con eso irse a dormir. Pero es el alimento de un montón. Último punto que nos parece importante de esto, está en la página 15, globalización y democratización de la comunicación social. Creciente control y manipulación de información de parte de los medios hegemónicos, CNN, etc. Las grandes agencias noticiosas seleccionan y bombardean y manipulan la información a sus intereses. Y dice, los medios de comunicación social pueden ser independientes de los gobiernos, pero nunca van a ser independientes de los intereses económicos o políticos de alguien. Otro grupo poderoso lo va a financiar con anuncios, con salarios, o lo va a favorecer. Necesitamos entonces, dice, dos cosas: formar audiencias críticas. ¿Qué es ser crítico? Masticar antes de tragar. No se trague el veneno sin haber probado antes si es veneno o no. Que no le quede la espina del pescado atravesado. Mastique antes de tragar. No se crea todo lo que publican. Y segunda cosa, necesita la sociedad una práctica periodística ética, de periodistas valientes que no se venden, etc. Bueno, 5 problemas o 5 situaciones que creemos son las importantes. Bueno,
Si hay preguntas o aportes o disconformidades con esto, es tiempo de hacerlo. Entonces vamos a pedir al Padre Balmore que nos venga a iluminar con los aspectos de la realidad eclesial. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Bueno, agradecemos al Padre Jaime por esta parte de los 5 grandes puntos de la realidad sociocultural, pues que prácticamente pues, se abordan en estos temas. Bueno, mi nombre es Balmore Pedrosa. Para mí es una alegría estar aquí con cada uno de ustedes. Estudiando este tema, pues uno aprende pues que nuestro plan pastoral arquidiocesano pues está en sintonía con estas grandes realidades pues y problemas. El Papa Francisco nos dice de que justamente esta pandemia nos ha hecho ver que tenemos grandes problemas y que somos vulnerables, ¿verdad? Y por eso esta Asamblea Sinodal nos está preparando como para una forma nueva de reflexionar a la luz de la fe, donde debemos enmarcar nuestros procesos de evangelización. Y lo más importante, como decía el Padre Jaime, es que todos estamos aquí en este camino. Y eso es lo más importante. Por eso esta Asamblea Sinodal pretende ante todo pues tomar en cuenta pues a los obispos, sacerdotes, seminaristas, hermanas religiosas, jóvenes, adolescentes. Caminando juntos discerniremos de una forma sinodal qué nuevo rumbo debe tomar nuestra iglesia, ¿verdad? Y sobre todo prepararnos también para estas grandes fiestas de los 500 años de la aparición de la Virgen María, pues a Juan Diego, los 2000 años de la presencia de nuestra iglesia y nuestro Señor Jesucristo. Así que yo les voy a hablar un poco sobre la parte de los problemas de la realidad de nuestra iglesia en el hoy de nuestra historia. Aquí el índice toca varios temas, toca 10 temas, y el primero dice una secularización que avanza en varios países de América Latina y en el Caribe, ¿verdad? También un crecimiento mayor de las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas y pentecostales en nuestro continente. También tenemos el reto de un mayor desarrollo de la pastoral urbana, los jóvenes como actores sociales y gestores de la cultura, las mujeres y el reto de su plena participación en la sociedad y la iglesia, los abusos sexuales en la iglesia católica, el clericalismo, que es el gran obstáculo grande para una iglesia sinodal, y por último, hacia una iglesia itinerante y sinodal, andando por nuevos caminos. De todos estos 10 temas, pues a mí se me encargó que hablara sobre 5, ¿verdad? Y yo les voy a hablar sobre la secularización, sobre el crecimiento de las iglesias evangélicas y pentecostales, el reto de la pastoral urbana, los jóvenes y el clericalismo, y hacia una iglesia itinerante. Bueno, partiendo pues allí en su página, en su folleto, en la página 17, tenemos de que la secularización en nuestros países avanza. No solamente se oye de allá de Europa o de países grandes como España o Alemania, sino que también ya los obispos han dicho de que en Latinoamérica prácticamente pues hay serias tendencias de secularización, ¿verdad? Todos sabemos que la secularización es la desaparición de los signos, valores o comportamientos que se consideran propios dentro de la religión católica. También algunos dicen de que el secularismo es aquello que en esta vida puede ser controlado por la experiencia nada más, ¿verdad? Por los sentidos o por la ciencia. También algunos dicen que la secularización es reducir el fenómeno religioso a simples compromisos éticos, ¿verdad? En esto se enmarca la gran muerte de Dios, ¿verdad? Vivo como que Dios existe, pero
Dios vive lejos de mí y a mí no me afecta en nada. En este aspecto, pues la realidad de Latinoamérica y del Caribe es muy grande, y por eso nosotros aún en nuestro país vemos de que muchas familias cristianas ya no transmiten a otras familias los valores religiosos. Por ejemplo, vemos también que los jóvenes, adolescentes, viven con una gran diferencia ante la iglesia. Hay una actitud crítica incluso para la iglesia, donde es percibida como poco abierta a nuevos desarrollos en la ciencia y la sociedad diversa. Hay algunos temas que dicen que nosotros estamos atrasados, ¿verdad? También en este aspecto, pues el proceso de secularización tiende a reducir a la fe y la iglesia al ámbito de lo privado, lo íntimo, ¿verdad? Voy a vivir la fe solamente dentro de mi familia o cuando estoy en la iglesia, pero ya en el trabajo o allí donde tengo que hacer política, prácticamente pues me uno a lo que el mundo presenta, ¿verdad? Entonces el secularismo es vivir creyendo que Dios existe, pero yo puedo vivir mi propia vida, ¿verdad? Y los valores morales, espirituales, simple y sencillamente son cuestiones éticas. Nosotros en nuestra parroquia vemos que pues el secularismo se da muchas veces hasta en el matrimonio, ¿verdad? A veces dice, ¿para qué casarme? ¿Verdad? Si da lo mismo estar rejuntado, como dice, o da lo mismo pues estar casado por lo civil, ¿verdad? O ¿para qué voy a confirmar al niño? ¿O para qué voy a llevar al bautismo? Muchas veces en los lugares fuera de la ciudad se habla que incluso hay que bautizar a los niños porque no va a jugar la ciguanaba. Entonces son falsas creencias, ¿verdad? Bueno, también el numeral B nos habla de un crecimiento cada vez mayor de las iglesias evangélicas y pentecostales en nuestro continente. Viendo las estadísticas, allá en el 2019 los católicos representaban un 50.40% de la población de nuestro país. Los evangélicos tenían un 38.2%, eso en el 2009, según las encuestas de la UCA. Ya ahora en el 2019, 10 años después, según las encuestas de la prensa gráfica, los católicos del 50-40 habían bajado al 40.5, 10% menos. Y los evangélicos casi se han mantenido, pero habían subido prácticamente un punto. Es decir, que actualmente andamos casi en los mismos niveles de porcentaje de la Iglesia Católica y los evangélicos u otras denominaciones. Entonces, la encuesta decía de que muchas veces la caída del catolicismo ha sido mayor en las zonas urbanas y en la zona occidental y central, y entre los jóvenes y las familias de ingresos medios es donde ha habido muchas veces cambios o migraciones a otras denominaciones. Incluso se menciona de que en el 2019 habían 5.824 pastores registrados en el RNPN. En cambio, habían prácticamente 697 sacerdotes y 1.634 religiosos. Entonces se ve el gran abismo. Ahora bien, esta cuestión del éxodo de los fieles de nuestra Iglesia Católica a las denominaciones diferentes evangélicos está muy presente y es una realidad que tendríamos que cuestionarnos. Y aquí el documento pues menciona que tenemos que interpelarlos a la gran pregunta, ¿qué buscan las personas en otras iglesias, verdad? ¿Por qué no se sienten bien con nosotros o por qué no perseveran? También, ¿por qué no encuentran en la Iglesia Católica pues lo que les llena, verdad? Incluso nosotros escuchamos que muchos dicen, no, es que allá encontré a Cristo, allá me siento bien. Y aquí podríamos reflexionar que muchos se mueven también por las prédicas, porque allá se sienten a gusto, porque los atienden bien. Entonces tendríamos que reflexionar en este aspecto, ¿qué estoy haciendo yo para que no haya una indiferencia si este hermano se fue o ya no está, verdad? Nosotros vemos que muchas veces en las iglesias evangélicas hay una serie de protocolos de hermanito, pues ¿por qué no viene? Nos ha hecho falta.
pero incluso pues se tratan hasta como hermanos, ¿verdad? Cuando uno ve que en las bancas se están saludando, y nosotros a veces vemos de que alguien llega a la iglesia, pero ni siquiera sabemos su nombre, aunque es bien difícil, ¿verdad? Pero ni siquiera lo volteamos a ver o le decimos hermano, bienvenido, ¿cómo está, verdad? Hay una gran indiferencia, y en este aspecto pues esto tendríamos que analizarlo muy bien, ¿verdad? Entonces en el sínodo de la Amazonía dice que se comentó de que incluso en aquellas grandes regiones muy remotas había muchas denominaciones de otras sectas, ¿verdad? Y no se diga pues ya en nuestro mundo más cercano. También el literal C nos va a hablar del reto de un mayor desarrollo de la pastoral urbana. Bueno, yo que estoy aquí pues ya desde hace 1 año y medio con la vicaría, me doy cuenta de que la pastoral urbana es muy importante porque se trata de formar comunidades, y dice que es un gran reto, ¿verdad?, trabajar con la pastoral urbana que responda a los grandes desafíos de la creciente urbanización, ¿verdad? Sabemos que muchas colonias o residencias se vuelven nada más como una especie de dormitorio, ¿verdad? Entonces dificulta trabajar muchas veces con estas personas, con estos hermanos, porque como no hay atención en el día, ¿verdad? A mí me llamó la atención, y felicito pues a la parroquia San Benito, así como otras parroquias que puedo mencionar ejemplo, que el año pasado en medio de la pandemia, ante esta pastoral urbana, por ejemplo, decían que estaban evangelizando virtualmente, ¿verdad? Entonces, imagínense, son estrategias o formas de llegar, ¿verdad? La gran importancia de esta pastoral urbana es que dice que coexisten binomios que la desafían cotidianamente, entre la tradición y la modernidad, entre la globalidad y la particularidad, inclusión y exclusión, ¿verdad? También el lenguaje secular y el lenguaje religioso, ¿verdad? La pluralidad de la cultura urbana y el pluriculturalismo. Entonces no es fácil, pero esos son los grandes retos de esta asamblea, encontrar cómo se pueden transformar las parroquias cada vez más en comunidades de comunidades. Y como en otra oportunidad escuchábamos al padre Jaime, ¿verdad?, a veces como que se da esta cuestión de que si vivimos en ciudad y nos quedan cerca parroquias, bueno, yo voy a cualquiera, ¿verdad? No hay una identidad de comunidad. Entonces, esto plantea el documento. Tenemos que transformar a las parroquias urbanas, encontrar cómo transformarlas en comunidades de comunidades, ¿verdad? También en el numeral 19, en la página 19, nos va a hablar del tema de los jóvenes como actores sociales y gestores de cultura. Dice, entre los diversos rostros de la Iglesia en América Latina y el Caribe, destaca sobre todo el de los jóvenes, ¿verdad? Lo que el Sínodo de la Amazonía afirmó para la Iglesia en Panamazonía vale también para la Iglesia en todo el subcontinente. Es una iglesia con rostro joven. Como discípulos misioneros estamos llamados a comprometernos con la promoción humana y la defensa de los derechos de los jóvenes. Y esto es muy importante porque cuando vemos, por ejemplo, nuestro país, hay muchos jóvenes que están en los movimientos apostolados y hay un buen número de jóvenes en las familias, pero vamos a ver de que los jóvenes son los que más están sufriendo las realidades de no ser evangelizados o de no tener procesos pastorales. Por ejemplo, si vemos en las estadísticas, en las noticias, ¿quiénes son los que están más en la cárcel? La gran mayoría son jóvenes. Hay homicidios y violencia sexual, víctimas de desapariciones forzadas, ¿verdad? También entre los jóvenes se presentan las grandes estadísticas de suicidio, ¿verdad?, sobre todo de 20 a 24 años. Son detenidos como pandilleros. Muchas veces los jóvenes de bachillerato no terminan sus estudios por diferentes circunstancias. Jóvenes desempleados. Pero uno de los datos que nos llamaba la atención del año pasado es que, por ejemplo, en los primeros 9 meses del año, y recordemos que estábamos en pandemia, eran
que las niñas o las niñas de 10 a 14 años, de niñez y adolescencia, prácticamente surgieron 10.076 embarazos. Imagínense los grandes retos que la Iglesia Católica muchas veces no está llegando, ¿verdad? Entonces son los grandes desafíos que nosotros tendríamos que trabajar por ellos. ¿Qué estamos haciendo por los jóvenes? No vienen, es que no les gusta, es que ellos están más en la computadora o están más en sus juegos de TikTok. ¿Qué estamos haciendo por esta realidad? Incluso, bueno, si viene solo lo más importante, a veces decimos, no, es que lo importante es que venga la mamá o la abuelita, ¿verdad? Pero, ¿qué estrategias estamos utilizando para que los niños, los jóvenes no se nos aburran, como dicen, o no se nos cansen, o entiendan nuestro lenguaje, ¿verdad? Gracias a Dios, aquí en las parroquias sabemos que hay eucaristías para jóvenes o niños, ¿verdad? Pero ¿será suficiente eso? ¿Qué procesos tendríamos que hacer para ellos? Y por último, bueno, aquí toca un tema sobre las mujeres que es muy importante, ¿verdad? Podríamos relacionarlo con el tema de los jóvenes, porque la violencia tanto psicológica, la violencia física, verbal, está muy, podríamos decir de moda, ¿verdad? Pero es una violencia que tendríamos que trabajarla mucho en el feminicidio, por ejemplo, y vemos que son los grandes retos de la Iglesia Católica. No basta solamente que trabajen las entidades judiciales. Bueno, los abusos de la Iglesia, pues también se está abordando mucho, y esto es muy importante, porque para eso hay, ya gracias a Dios, el Papa Francisco ha tomado pues algunas medidas, normas muy exigentes, e incluso pues nuestro arzobispo también ha dicho, bueno, cualquiera que cometa un delito, un abuso, tiene que ser llevado ante la justicia, ¿verdad? En este aspecto también vamos a hablar en página 23 del clericalismo, que es el gran obstáculo para una iglesia sinodal. El padre Jaime al principio mencionaba de que muchas veces al clérigo se le ve como el que manda, el superior, pero el Papa dice de que el clericalismo es lo que está afectando una permanente tentación de los sacerdotes que interpretan el ministerio recibido como un poder que hay que ejercer más que como un servicio gratuito y generoso que ofrecer, ¿verdad? Eso lo puede pensar uno como presbítero, pero existe por el otro lado pues la cuestión del laico, donde muchas veces pueden creer que sus contribuciones a la iglesia son de segundo orden, o que en todos los casos el sacerdote necesariamente sabe más, ¿verdad? Entonces, eso es la otra cuestión del clericalismo. Y está también la otra contraparte, que es el anticlericalismo, ¿verdad? No, el sacerdote pues prácticamente pues es uno más, no se ve la dimensión sagrada dentro del sacramento, ¿verdad? Pero lo más importante es que con la cuestión del clericalismo, pues todos tenemos que recordar que hemos ingresado a la iglesia como laicos, dando el primer paso a través del sacramento del bautismo. Y eso nos hace muy importantes para que todos aportemos en estos grandes procesos de evangelización. Entonces, el fuego profético que la iglesia está llamada a testimoniar en el corazón de los pueblos tiene que ser una cuestión donde se supere el clericalismo y donde veamos que todos estamos llamados a aportar, a proclamar la palabra y a servir, ¿verdad?, como Cristo nos pide. Por último, en la página 24 se habla de una iglesia itinerante y sinodal andando por nuevos caminos, ¿verdad? Hay un creciente anhelo por crecer en la sinodalidad, es decir, en la comunión, donde todos aportemos. Y eso es lo novedoso de esta asamblea, donde nosotros podemos aportar, donde nosotros podemos ver la realidad y donde nosotros podemos ir transformando esto a la luz de la palabra de Dios. Por eso dice en el numeral 37, como discípulos misioneros necesitamos una conversión a la experiencia sinodal. Y eso lo podemos vivir nosotros en familia, en la parroquia, ¿verdad? Compartir entre todos, no porque este hermanito no es de mi ministerio o de mi comunidad, ¿verdad?
o porque no es de la renovación, o porque no es del camino, no lo voy a tomar en cuenta. No, todos estamos llamados, dice, a fortalecer una cultura de diálogo, de escucha recíproca, de discernimiento espiritual, consenso y comunión para encontrar espacios y modos de decisión conjunta. Así que pidámosle al Señor para que nosotros podamos hacer nuestros aportes y ver que estos son grandes retos que tenemos que trabajar. Bueno, pues me dieron 15 minutos. Lo más importante es que nosotros estamos nada más compartiendo estos temas y que los vamos a trabajar pues con cada uno de ustedes en las parroquias. Los que ya lo trabajaron, felicidades, pero tenemos hasta el otro mes para mandar esta información. Bueno, no sé si hay preguntas o alguna aportación, por ejemplo, no sé cómo ustedes ven el secularismo, por ejemplo. ¿Alguien me podría decir cómo ve el secularismo en su parroquia o en nuestro país, verdad? Ahora que estamos en situaciones de cambios sociales, políticos, económicos. No sé, algún hermano o hermana que quiera contarnos su experiencia. Ahí está. Bueno, dejamos con el padre Jaime ahí. Que sí. Aquí vamos de personalidad en personalidad. Así que ahora viene el padre Carlos, él nos va a iluminar. Si se fijan, el folleto está organizado: ver, juzgar o iluminar y actuar. Esa es la metodología que la Iglesia ha experimentado como más valiosa, que nos pone los pies en la realidad, el corazón en lo que dice la palabra y el espíritu, la iluminación, y nos pone a trabajar. Así que nos va a ayudar para mirar lo de la iluminación el padre Carlos. Buenas noches a todos. Ya se me fue la juventud, ya tengo que usar lentes. Todavía me estoy acostumbrando. Bueno, entonces, como decía el padre Jaime, la metodología que la Iglesia ha utilizado desde hace mucho tiempo para hacer un análisis o para discernir mejor los signos de los tiempos y luego transformar la realidad es el ver, juzgar y el actuar. El padre Balmore y el padre Jaime nos expusieron lo que es el ver de esta realidad que nos toca vivir en nuestros tiempos. Y entonces ahora vamos a tratar de iluminar esa realidad. Y la primera pregunta es: ¿desde qué perspectiva tenemos que iluminar esa realidad que se nos ha presentado? Porque lo podemos hacer desde una perspectiva política, desde una perspectiva ideológica, desde una perspectiva sociocultural. ¿Cuál es la perspectiva que la Iglesia tiene que utilizar para iluminar esa realidad que nos toca vivir? Y nos dice el documento, esta parte es a partir de la página número 25 hasta la página 31 de su documento, que desarrolla toda la parte del iluminar. Entonces, vamos a iluminar esa realidad desde el encuentro personal con Cristo, ese encuentro que tenemos individualmente, pero también un encuentro que tenemos como pueblo. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para encontrarme con Jesucristo debe haber alguien que me lo presente. O sea, porque yo no me puedo encontrar con una persona si no hay alguien que me la presente, y por eso es tan importante el testimonio y el anuncio de la buena noticia del Evangelio como una acción prioritaria dentro de la Iglesia. Pero cuando hablamos del anuncio del Evangelio o del anuncio de la buena noticia,
Muchas veces pensamos que solo es en un ámbito espiritual y religioso o en un ámbito espiritual intimista, donde solo soy yo y Dios y nada más. Y no, ¿verdad? O sea, el anuncio del Evangelio y el encuentro con Jesucristo abarca toda la vida. O sea, porque al final lo que pretende la Iglesia, por mandato del Señor, es que se salve la persona y sus circunstancias. ¿Ya? Antes del concilio se decía que había que tener deseo de salvar almas, ¿verdad? Ya se imaginaba uno salvando solo a las almitas, ¿verdad? Por ahí. No, ¿verdad? O sea, debemos salvar a la persona íntegra, ¿sí?, con todas las circunstancias que lo rodean a esta persona. Y entonces, por tanto, nos dice el documento que tenemos que aprender a iluminar desde el Evangelio todas esas realidades que cada una de las personas les toca vivir. Por tanto, eso implica ser discípulos, ¿sí?, que estemos íntimamente con Jesucristo, porque los criterios que voy a utilizar para iluminar el mundo son los criterios que me vaya planteando la vida de Jesucristo. Y por tanto debo saber y conocer y experimentar cuáles son esos criterios de la vida de Jesucristo. Por eso nuestra fe no es una fe de teorías o de discursos, sino que es una fe de experiencia, donde yo experimento el encuentro con una persona que es Dios, que es Jesucristo, que me enseña cómo debo vivir y cuáles deben ser los criterios que yo debo ir utilizando para iluminar las distintas circunstancias que me toca vivir, independientemente sean buenas o sean malas. Por tanto, el proyecto de vida del discípulo se concreta en la praxis del mandamiento del amor. ¿Ya? Porque ¿a dónde mostramos realmente que somos cristianos? Cuando pasamos 2 horas ante el Santísimo. Sí, también, ¿verdad? Pero, bueno, yo nunca he podido pasar 2 horas, no sé, en mi poca fe. Pero donde realmente mostramos que somos cristianos es en el trato a los demás. ¿Ya? Ahí es donde yo voy a mostrar si Jesús realmente está transformando mi vida y si realmente estoy teniendo un encuentro personal con el Señor. Porque el encuentro personal con el Señor no es algo que sucede en un retiro y ya está, sino que el encuentro personal con el Señor es algo que debo actualizar todos los días de mi vida. O sea, todos los días de mi vida debo encontrarme con el Señor. Y ese encuentro con el Señor se debe reflejar en la forma como yo trato a los demás. Si los trato con justicia, si los trato con respeto, si los trato con solidaridad, si los trato con comprensión, si los trato con amabilidad, ahí voy a ir mostrando que realmente Jesús está haciendo un cambio en mi vida. Por tanto, mi discipulado, mi seguimiento de Jesús me debe llevar a tener los criterios para poder iluminar desde el Evangelio las realidades que me toca vivir. Estas realidades que nos ha mencionado el Padre Jaime y el Padre Balmore. Por tanto, el discipulado, ante todo, es un camino de conocimiento de Cristo y de una realización existencial cuyo fruto es una nueva manera de ver, de ser y de vivir. Eso lo encontramos en la página 26 del documento. El discipulado entonces es un camino de conocimiento de Cristo, no de conocimiento de la última aparición de la Virgen. Yo quiero mucho a la Virgen.
que no se me malinterprete, ¿ya? O la última revelación de la monja fulana de tal. No, el discipulado es un camino de conocimiento de Cristo que me lleva a tener una experiencia de vida, porque lo que yo transmito es la novedad de Jesucristo. Y esto me debe llevar a ver las cosas de una forma distinta, a que yo sea una persona distinta y a vivir de una forma diferente, con unos criterios totalmente distintos a los del mundo. Entonces, esto, obviamente, el seguimiento de Cristo, supone también una invitación a la conversión. ¿Ya? Un proceso permanente e integral de conversión. ¿Cuándo vamos a dejar de convertirnos? 5 minutos después de muertos. ¿Ya? O sea, nos vamos a vivir en ese proceso integral y permanente de conversión toda la vida. Y porque uno a veces dice, no, yo cuando ya sea viejito ya no voy a pecar. Con las confesiones que uno oye, entonces ya se le quita la ilusión a uno, ¿verdad? Entonces uno dice, no, esto es para toda la vida. Entonces, el seguimiento de Jesús, ¿sí?, ese discipulado también implica una transformación de mi vida, porque si queremos tener realmente estructuras sociales nuevas, estructuras sociales justas, primero tenemos que tener corazones nuevos. O sea, primero tienen que haber corazones justos para que hayan estructuras justas. Entonces, obviamente, la conversión es parte de ese seguimiento del Señor. Entonces, por tanto, para llamarse discípulo de Jesús, no basta solo llamarme cristiano, no basta que solo me hayan bautizado, no basta conocer la doctrina, no basta solo con cumplir ritualmente o exteriormente unas prácticas religiosas o unas prácticas de caridad, si ello no se traduce en el esfuerzo personal por crecer en fidelidad a la persona de Jesús, a su estilo de vida, a su obra y a su justicia. O sea, de nada sirve que yo haga todo eso si no me voy a esforzar todos los días de mi vida por parecerme más a Jesucristo, porque mi vida sea un reflejo de Jesucristo. No me sirve. Es más, el Señor es muy claro, ¿verdad? Cuando lleguemos a la puerta del cielo, si es que logramos llegar, no nos van a preguntar cuántas veces fuimos a misa. No. Nos van a preguntar, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y me visitaste, fui forastero y me diste donde hospedarme, estuve desnudo y me vestiste. ¿Ya? Es decir, que mi vida refleje el amor de Dios a los demás, que eso es lo que hizo Jesús, encarnar el amor de Dios y que fuera más visible para nosotros. Y entonces la misión de los cristianos es que el amor que Dios me tiene a mí sea visible para los demás. Y obviamente todo lo que hago, mis prácticas religiosas, mis prácticas de caridad, el estudio de la doctrina, es para manifestar más el amor de Dios. Si no, no sirve de nada. Entonces, como misioneros, como cristianos misioneros, implica que yo
que estamos al servicio de la vida, pero la vida entendida en su integridad y en su plenitud, ¿sí? La vida que ofrece Cristo. Y esta vida que ofrece Cristo y que incluye la existencia de la plenitud humana en su dimensión personal, familiar, espiritual, social y cultural, se concreta, fíjense bien lo que dice el documento, esto está en la página número 28, esa vida que ofrece Cristo, a la cual nosotros debemos estar al servicio de esa vida, se concreta en una opción preferencial por los pobres, en afrontar el desafío de la miseria, de los excluidos y de la transformación de las estructuras, sobre todo los que crean injusticias, en un compromiso por el cuidado del matrimonio y de la familia y por la evangelización de las diversas culturas de nuestros pueblos. Por tanto, estar al servicio de la vida no solo significa, perdón lo que voy a decir y perdón si causa un escándalo, pero más de los que causa el padre Jaime, imposible. Entonces, estar al servicio de la vida no solo significa defender la vida del no nacido, ¿ya? Porque a veces nos concentramos tanto en que hay que defender la vida del no nacido, y después de que nace el niño, y cuando es adolescente, y cuando es adulto, y cuando es anciano, entonces ya no nos importa. No, ¿verdad? O sea, nosotros estamos al servicio de toda la vida, de la vida que ofrece Cristo, y por eso debemos hacer siempre una opción por los más débiles, por los más necesitados, por los excluidos, porque es a ellos a los que debemos ayudarles con la gracia de Dios a llegar a la plenitud. La misión, y continúa diciendo el documento, por tanto, no surge por un afán proselitista o por propagandista, tampoco por una dialéctica de salvados y condenados, ni por un anhelo de suscitar fieles adherentes a un sistema, a una institución, sino primero y fundamentalmente por una respuesta al mandato de Cristo y porque los discípulos, por desborde de gratitud y alegría, quieren compartir la vida que brota del encuentro con Cristo. ¿Por qué misionamos? ¿Para llenar las iglesias? No. ¿Por qué misionamos? ¿Para hacer propaganda? No. Misionamos o evangelizamos porque queremos compartir la vida que Cristo me ha dado a mí. Y quiero que eso que es mi mayor tesoro lo vivan otros, lo experimenten otros. Entonces por eso evangelizamos, por eso queremos que las personas conozcan a Jesucristo. Y entonces, visto de esta forma, visto la misión como compartir la vida, nos damos cuenta que todo lo humano tiene una resonancia en el corazón de los seguidores de Jesús. Todas las realidades humanas son importantes para nosotros. Y no podemos ser indiferentes ante esas realidades humanas. Llámese política, llámese pobreza, llámese cultura, sino que cada una de esas realidades nos debe mover el corazón. Por eso la evangelización es integral. Por eso la evangelización no solo es un mensaje espiritualista, sino que la evangelización implica
transformar mi vida, pero transformar la sociedad. Y eso también tiene que ver con la manera en que yo me pongo de frente a esa sociedad. La evangelización ha ido siempre unida a la promoción humana y a la auténtica liberación cristiana. No puede haber una evangelización que no promueva a la persona, que no respete su dignidad y haga respetar su dignidad y que lo libere. En el buen sentido de la palabra, el término teología de liberación es lo que es el cristianismo. ¿Ya? Porque ¿para qué se anuncia el evangelio? Para liberar a la persona. En varios ámbitos. Obviamente hay una liberación en el ámbito religioso, sí, porque hay una liberación del pecado. ¿Sí? El anuncio del evangelio busca que la persona sea libre. Pero también hay una liberación antropológica, ¿sí?, de todos aquellos agentes que producen una alienación cultural. Y obviamente hay una liberación de la pobreza, de la miseria. Por tanto, en ese sentido, la evangelización es la forma, el anuncio del evangelio y ese compartir la vida es la forma de que nosotros debemos ir iluminando las realidades que se nos van haciendo presentes. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces le damos paso al Padre Manuel Cordero, que nos va a hacer aterrizar de todo esto que hemos dicho. Buenas noches. Les voy a pedir, por favor, para renovar una vez la atención un poquito más, ya tenemos un buen tiempo de estar sentaditos, si se ponen de pie un momentito, por favor, solo para oxigenarse, ¿eh? Eso es, estírense un poco, hace muy bien. Bien, cuando gusten y lo permiten, vamos a continuar, pueden irse sentando. Siguiendo con el compartir, el documento de la Asamblea Eclesial y la metodología usada, que ya es bastante tradicional, ver, juzgar, hoy está iluminar y actuar, pues nos toca precisamente compartir esta tercera parte que ustedes tienen y muchos ciertamente ya han leído del documento de esta asamblea. Quisiera, en primer lugar, traer para ustedes esta reflexión que sirva como eslabón que une las partes anteriores con esta tercera parte, que es el actuar. Los discípulos, preferentemente los laicos, que realizan su misión en el quehacer cotidiano en el mundo, con su testimonio y su actividad deben contribuir a la creación de estructuras según los criterios del Evangelio. Así nos lo dice el documento de Aparecida en el 210. No quiero que pase desapercibida la palabra laicos. Siempre hemos tenido una mentalidad piramidal de la Iglesia. El Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y, por último, los laicos, el gran pueblo de Dios. El Papa ha querido
darle vuelta a esta pirámide. Hoy es la base la que tiene que pronunciarse e involucrarse en las realidades que afectan a toda la humanidad. No digo a la Iglesia, porque en la barca estamos todos, creyentes y no creyentes, cristianos y ateos. Por eso se nos dice, no bastan el anuncio y la denuncia, si esto no van acompañados según las realidades y posibilidades con una oferta concreta de creación o de transformación. Para ello, esta tercera parte nos presenta 7 temas. No es que sean todos, porque cada comunidad puede sentarse, reflexionar en profundidad y ver lo que le afecta más a su comunidad. Quisiera traer para ustedes también el lema de esta asamblea. Todos, así comienza, todos somos discípulos misioneros en salida. Ya esto nos va indicando cómo tiene que ser nuestro involucramiento en este camino hacia una conversión personal, comunitaria y social. Es decir, estamos invitados a actuar. Y el primer tema que se medita precisamente, o la primera reflexión que se nos invita a hacer es esta. La vida plena en Jesucristo es el tema central del documento de Aparecida, pues la Iglesia tiene como misión propia y específica comunicar la vida de Jesucristo a todas las personas, y esto se ha convertido hoy en una urgencia de expresar en una pastoral integral y integradora. Es decir, todos estamos llamados a involucrarnos, abarcando toda la vida de nuestras comunidades. Ahora bien, ninguna comunidad debe excusarse de entrar decididamente con todas sus fuerzas en los procesos constantes de renovación misionera. Esta es la primera constatación que debemos hacer. Todos debemos entrar, nadie debe quedarse fuera. Y por otro lado, la siguiente: debemos abandonar las estructuras caducas, envejecidas, que ya no favorecen la transmisión de la fe. Eso cada uno va a meditar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como comunidad cristiana que ya no le dicen nada a la comunidad cristiana, a aquellos que están o se relacionan con nosotros? ¿Qué es lo que va a encender una vez más la llama del Evangelio en nuestros hermanos? Esto nos va a ayudar a entender y a adentrarnos en la temática que presenta el contenido de la asamblea. El primer tema, todos están involucrados, pero hay que tratarlos uno por uno, hasta donde nos dé el tiempo, porque nos dirán hasta aquí nomás, es el llamado hacia una ecología integral. Sé que muchas comunidades han ya leído, meditado y tomado acciones concretas referente a la ecología. Porque no se trata solo de conocer la teoría, se trata de qué estoy haciendo, en qué me estoy involucrando en esta cuidar, defender nuestra casa común. Así nos lo dice la Laudato Si al número 3. Privilegiando, eso sí, se nos pide privilegiar a los pueblos autóctonos y sus riquezas culturales, promoviendo algo muy concreto:
promoviendo el reconocimiento y la legalización de sus territorios, denunciando todo lo que atenta contra la vida. Es vital vivir, acompañar a nuestros pueblos a través de la conversión ecológica, generando armonía en la relación con el prójimo y en la relación con la vida. A esto es lo que le llamamos el promover una ecología integral que vaya relacionando la naturaleza y la sociedad. El Papa Francisco dice: no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Laudato Si al número 39. No habrá, hermanos, una ecología sana y sustentable, dice el Papa, capaz de transformar algo sin una conversión personal. Es decir, si yo no me involucro, de nada sirve que esté invitando a los demás a entrar en este proceso de ecología. Esto por lo que se refiere al primer tema. El segundo tema de los 7 que vamos a tratar de esbozar un poco esta noche, hacia una economía solidaria, sostenible y al servicio del bien común. Nuestros pueblos solo podrán desarrollar desde una economía con rostro humano y solidaria, que ponga como centro al ser humano con su dignidad y no el lucro, la ganancia, como se ha visto hasta nuestros días, donde se absolutiza la eficacia y la productividad como valores que regulan las relaciones humanas. Esto lo dice el documento Aparecida al número 61. Dice el Papa: no a una economía de la exclusión y de la inequidad. Esta economía mata las personas y mata la naturaleza. Es decir, debemos estar bien atentos. Una economía que va estimulando solo el consumismo desenfrenado afecta los frágiles equilibrios ecológicos. Es necesario, y aquí está el compromiso de todos los cristianos, promover una justa regulación de la economía, finanzas y comercio mundial para que se construya el bien común global, desde una ética del bien común en las relaciones económicas que promueva oportunidades para todos, principalmente para los más desposeídos. Como discípulos misioneros, todos estamos llamados a acompañar en solidaridad a las numerosas comunidades afectadas por la práctica extractivista. ¿Qué quiere decir? Que se manifiesta en los proyectos mineros, hidrocarburos, hidroeléctricas, agroindustria en toda América Latina y el Caribe, para que estos principios sean respetados por los estados, pero también por las empresas, porque puede estar en una ley de Estado, pero las empresas no lo respetan. Debemos, pues, aliarnos con ellos con estas comunidades en sus luchas pacíficas por salvaguardar territorios, bosques, ríos, fuentes de agua, así como un desarrollo justo y sostenible. Piensen solo a un hecho concreto. ¿Qué hemos hecho como Iglesia y como comunidades cristianas en el proyecto de Valle El Ángel? Solo le lanzo la pedrada. Ustedes vean en qué nos hemos involucrado. Tercer tema: discípulos comprometidos con una cultura de paz. En este tema, como en los anteriores, hay una lacra que hay que eliminar. Todo, en todo, está permeado de esto. Es la indiferencia.
Es una lacra que muchos de nuestros cristianos que se llaman o nos llamamos discípulos de Cristo, no nos importe la vida de nuestros hermanos, ante sobre todo los diversos tipos de violencia que sufren los más desfavorecidos, indefensos y empobrecidos. Existe pues el riesgo de irnos acostumbrando a la violencia, porque nuestros periódicos dicen, hoy solo hubo tantos muertos, hoy solo aparecieron fotografías de este accidente, y para nosotros la vida sigue igual. Esto es peligroso, porque nos podemos volver o entrar en esa mentalidad que nos va haciendo cada vez más indiferentes. Nos acostumbramos a niveles altos de violencia que ya no nos indignan. Mataron a una mujer, la desmembraron. Sucede todos los días, dicen, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado en este sentido. El Papa dice, es una cobardía y una degradación para toda la humanidad que estos hechos se sigan repitiendo y no hagamos nada para detenerlos. Todos estamos llamados a trabajar con mayor fuerza en la prevención y en el manejo pacífico de los conflictos y en una educación para la paz y la no violencia, teniendo a la base el valor del ser humano, que es primordial en nuestra misión. Cuarto tema, las nuevas tecnologías, sus grandes contribuciones y sus riesgos. Aparecida reflexionó en la globalización como fenómeno integral, y para ello es imprescindible hacer referencia a los nuevos avances tecnológicos, principalmente en el ámbito de la comunicación. Desarrollo que no siempre, desgraciadamente, va acompañado de un adecuado discernimiento, quedando expuestos a una verdadera colonización cultural que toca todos los aspectos de nuestra vida. Así nos lo dice el número 46 de Aparecida. En esta era de la globalización surge con fuerza el desafío de saber dialogar, discernir y actuar para hacer visible el mensaje del Evangelio haciendo uso de los medios digitales. La continuidad de la formación en la fe y en el trabajo pastoral y social ha sido posible gracias a los medios de comunicación a través de cursos, paneles y conversatorios donde se acercan realidades diversas en una sola pantalla. También aquí se develan asimetrías económicas y sociales que se manifiestan en la facilidad o dificultad de acceso a estos medios de comunicación social. Quinto punto, hacia una mayor interculturalidad e inculturación. Es necesario promover y caminar hacia la interculturalidad, donde la diversidad no signifique para nadie una amenaza, no justifica jerarquía de poder, sino diálogo desde visiones culturales diferentes, de celebración, de interpretación, de reavivamiento de la esperanza. De este modo, lo que es diferencia puede convertirse en una bandera o una frontera, transformarse en un puente que nos una. Lo que el Papa ha llamado, y todos lo conocemos, la cultura del encuentro. Está también el reto de la inculturación, que nos invita a reconocer la pluralidad de realidades, a reconocer que un cristianismo monocultural y monocorde no armoniza
con la lógica, la belleza de la creación. La fe debe hacerse cultura en muchas culturas y en ellas ser capaz de expresarse de muchos modos, sin perder la unidad esencial que la hace la misma fe, pero acogida y expresada en diferentes pueblos. Velar por la democracia, sexto tema, todavía frágil en nuestros países de Latinoamérica y el Caribe. A pesar de los avances que se han dado en la participación política y social, la convivencia armónica y pacífica se está deteriorando día a día. Crece la violencia, se pierde la institucionalidad, hay una flagrante violación de los derechos humanos, se aprueban leyes injustas contra los derechos humanos y de la voluntad popular. Debemos tomar conciencia de la necesidad, dice el documento, y sobre todo Aparecida, de rehabilitar la política como una vocación y una de las formas más preciosas de la caridad. ¿Por qué? Porque busca el bien común. La política debe estar al servicio del pueblo y de sus intereses y necesidades, eliminando la visión instrumental de la política, que solo favorece a unos pocos, a unos cuantos. Es una tarea, pues, urgente hacernos parte y trabajar por la maduración de los sistemas políticos y sociales, contribuyendo con la savia del Evangelio para que los sistemas políticos estén realmente al servicio de las personas y de su desarrollo integral. Involucrarse en política antes era considerado un pecado. Hoy, dice el Papa, es un deber que tiene su cimiento en el mismo Evangelio. El último tema, hacia una renovación eclesial. Aparecida plantea la exigencia de entrar en una profunda renovación pastoral para confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio arraigada en nuestra historia. Desde el encuentro personal y comunitario con Jesucristo. No puede una comunidad ser llamada a la conversión pastoral si yo, como cristiano, no he iniciado un proceso de conversión pastoral. Hay que hacer las necesarias reformas espirituales, pastorales y también institucionales. Documento de Aparecida 367. Invitados, pues, a pasar de una pastoral de conservación a una pastoral decididamente misionera. La Grey posee, dice el Papa, su propio olfato para discernir los nuevos caminos que el Señor propone a la Iglesia. La sinodalidad eclesial es el signo de la corresponsabilidad. Quiero repetir esto, porque nos involucramos todos. La corresponsabilidad de todo el pueblo de Dios en la construcción de su reino a través de una iglesia en salida, como comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Esta última palabra me gusta, porque la celebración, la fiesta es parte de nuestra vida y no podemos alejarla de nuestras comunidades si queremos verdaderamente decir que estamos en proceso de conversión. Termino, ya sé que están cansados, pero vamos a concluir. Hoy más que nunca es vital que como pueblo de Dios, desde el encuentro y el diálogo comunitario,
discernamos los nuevos caminos. Estamos todos invitados a caminar juntos como discípulos y misioneros, sabiendo que existen diversos carismas, pero el Espíritu es el mismo, que existen diversos servicios, pero que el Señor es el mismo, diversas funciones, pero que es Dios el que obra todo en todos. A cada uno, Dios le concede la manifestación del Espíritu en beneficio de todos. Esto es lo que nos dice la carta a los Corintios. Animémonos unos a otros, pues, a contribuir con la riqueza de nuestros dones, reflexiones, observaciones y propuestas innovadoras al discernimiento común, ejerciendo nuestra corresponsabilidad. Abrámonos al Espíritu, a escuchar al Espíritu que nos invita a la conversión personal y comunitaria para discernir y encontrar los nuevos caminos para la presencia de la Iglesia y su renovación misionera. Ojalá que no seamos como aquel que comenzó a construir la torre y no la terminó. Tenemos que entrarle con ganas a medir nuestras fuerzas, nuestras capacidades, porque el reto que el Espíritu nos hace es grande. Por lo tanto, necesitaremos ser hombres y mujeres de Espíritu. Gracias. Gracias a los padres. Yo creo que da gusto ver que hay gente capaz entre nosotros. Todos nos han expuesto con calidad. Y yo me ponía a pensar, ¿y cuántos más capaces habrá entre todos los demás que necesitamos oír, ¿verdad? Porque siempre nosotros hablamos los padres. Así que hoy inauguramos este camino de una iglesia que camina junta el pueblo, que quiere escuchar a los laicos, que quiere discernir juntos qué es lo que Dios hace. Cada parroquia tiene la tarea de organizar su proceso, ver quiénes participan. Solo el consejo, las comunidades enteras, los responsables de movimientos y comunidades, y luego ir haciendo el camino. Y solo una recomendación: no hay que tener prisa, pero no hay que parar. Nosotros no tenemos un plazo para decir, este mes tenemos que sacar, no hemos hecho nada. Porque en un mes no se nos acaban las mañas de mandar y hablar. Entonces necesitamos empezar un camino, y si hay que reunirse 3 veces, 5 veces, pues se hace. Y después en el consejo se practica, y después en la secretaría del movimiento también, y después en la comunidad cristiana también, y después en la casa también. Y vamos haciendo la planificación y vamos respondiendo a los retos pastorales en común, en común. El papel del ministro, del párroco, es convocar en la unidad, es ayudar a este discernimiento, haciendo que muchos participen y que no se impongan unos sobre otros. Y al final, tener el discernimiento último para confirmar lo que los hermanos dicen, o para pedir, todavía no está maduro eso, sigamos pensando. Entonces, ojalá no haya más solo preguntarle al Padre cómo hacemos esto, sino entre todos discerniendo qué nos dice el Señor y qué quiere. Bueno, próxima reunión, los esperamos en Cristo Redentor, 14 de julio. Quiero pedirle a Fray Mario, que es el anfitrión, que él nos haga la oración final y nos dé la bendición aquí en su casa. Bueno, buenas noches. Ya saben que esta es su casa también, que les esperamos cualquier momento. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este encuentro que nos has permitido tener. Te damos gracias por toda esta formación, por este camino que estamos realizando como Iglesia Universal, como Iglesia salvadoreña, y de una manera muy concreta te damos gracias por este camino que estamos realizando como Vicaría.
Te pedimos que nos conceda las gracias de tu Santo Espíritu a todos y cada uno de nosotros para que con alegría seamos constructores de tu reino. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que tengan una feliz noche, podemos ir en paz, ¿no? Con cuidado, que el Señor les lleve conmigo. Gracias a los padres.